¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora les voy a enseñar 3 formas de tocar la canción de Bongo Bong de Manu Chao. Sí, esta canción es un clásico, es de las viejitas, pero es de las que más pegaron. Pues todas, a mí me gustan todas las de Manu Chao, pero esta de Bongo Bong tiene 3 formas de tocar. La primera es como en la versión original. La segunda es como en la versión en vivo, en ska. Y la otra forma más sencilla de todas es con acordes naturales, ¿sí? Bueno, aquí te voy a pasar las 3 formas para que tú la interpretes en tu guitarra, ¿ok? Vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, recuerda que tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación de re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. De todas formas, si tú no quieres moverle a las llaves, no le quieres bajar, no te quieres enrollar con esta afinación, no tienes un afinador que tenga esta afinación o simplemente no te gusta, tú quieres tocar esta canción con tu afinación universal o estándar, puedes hacerlo. Tú no le vas a mover las llaves a nada, yo soy el que me voy a recorrer medio tono atrás para que tú no le vayas a mover nada. Así como yo te pase los acordes aquí, tú la vas a tocar en tu guitarra, tú no le tienes que mover a nada, para que en tu guitarra se escuche igual que la original. En mi guitarra se va a escuchar medio tono más bajo, sí, pero en tu guitarra que está en afinación estándar, si tú la tocas así como yo te estoy diciendo, se va a escuchar igual a la original. No se va a escuchar igual a mi guitarra, pero se va a escuchar igual a la canción original de Manu Chao, ¿ok? Bueno, la primera versión o la primera forma de tocar esta canción es la versión original, la que viene en el disco de Manu Chao, ¿sí? Y solamente lleva estos acordes. Sí, estos son los acordes que lleva y son los que vas a repetir. Se va a hacer un círculo y es como vas a repetir la canción. Sí, nada más lleva un ritmo. Recuerda que el ritmo lo voy a llevar acá en esta mano. Sí, ese es el ritmo y no lo debes de soltar. Lo único que tienes que hacer acá es hacer los cambios, calcularlos, pero sin soltar el ritmo. Fíjate cómo va, ¿eh? ¿Sí? ¿Vieron cómo va? Bueno, ahora te voy a pasar lo que es el rasgueo. Fíjate, te voy a decir cómo le hagas. Lo voy a hacer lento para que veas cómo va. Primero van 2 ahogados de arriba hacia abajo, es decir, aquí vas a hacer el acorde pero sin presionarlo. O sea, vas a aflojar aquí la mano para que se ahogue el sonido y se escuche así. Sí, entonces vas a hacer uno de arriba hacia abajo, uno de abajo hacia arriba y luego 2, así, presionado. O sea, ya presionando el acorde vas a hacer uno de arriba hacia abajo y luego te regresas de abajo hacia arriba, ¿sí? Y luego ya dejas de presionar acá y ya vuelves a hacer un ahogado, ¿sí? Son 2 y 1, fíjate cómo va. Si te fijas, son 2 ahogados y luego 1. O sea, y luego te regresas con 3 ahogados y ya haces 1. ¿Sí? Fíjate cómo va.
pero sin soltar el ritmo. Sí, acá llevo el ritmo, recuérdalo. Acá no lo debes de soltar. Nada más aquí es donde debes calcular cómo van los cambios, pues para que se escuche igual pues a la original, porque lo pueden hacer de diferente forma, del rasgueo que tú más te halles. Hay muchas formas de hacerlo, pero esta es la forma que se asemeja más a la original, ¿sí? Entonces, fíjate cómo lo vas a hacer. Lo vas a hacer así como te dije, así, y luego dos así. Sí, ya así ya se asemeja a la versión original. Ahora te voy a pasar la segunda forma de tocar esta canción de Manu Chao, porque en la versión en vivo la toca en ska, entonces ya ella es diferente. Son los mismos acordes, sí, nada más que vas a hacer lo que es el ritmo del ska. Sí, aquí. Lo que vas a hacer es así es como va a ir el ritmo. Vas a hacer un ahogado hacia abajo y luego te vas a regresar así. Sí, acá recuerda que acá no vas a soltar el ritmo. Lo que tienes que hacer acá es calcular dónde van los cambios. Sí, entonces lo que vas a hacer, sí, vas a hacer un ahogado de arriba hacia abajo y luego te vas a regresar dos así y luego vas a ahogar. Sí, ¿te fijaste cómo va? Y luego haces uno, o sea, un ahogado primero de arriba hacia abajo y luego te regresas dos acordes presionando acá y luego vas a regresarte ahogándolo, ¿sí? Entonces ya viste cómo va, es uno ahogado, dos presionados así hacia arriba y luego ahogas de nuevo. Acá cuando regreses, cuando hagas los acordes, o sea, vas a hacer el ahogado y cuando te regreses presionando el acorde y luego en cuanto hagas para arriba sueltas acá para que se ahogue el sonido, ¿sí? O sea, vas a soltar para que se escuche así, así. Se vas a dar el acorde y luego vas a soltar acá para que se ahogue el sonido. Sí, o sea, vas a dar uno así, ahogado de arriba hacia abajo, luego te regresas y lo ahogas y vuelves a regresarte otra vez
de abajo hacia arriba, vuelves a hacer el otro y lo mismo, lo ahogas y luego ya haces el ahogado de arriba hacia abajo. Ya nada más vas calculando los cambios. El ritmo, recuerda que no lo vas a soltar. Sí, les digo porque prácticamente casi todos los ritmos del ska son iguales, pero si se fijan hay algunos ritmos que no son iguales como este, pues. Pero ya con la práctica lo vas a ir dominando fácilmente, ¿sí? Entonces esa es la segunda forma de tocar esta canción de Bongo Bong, como va en la versión de ska en vivo. Sí, entonces esa es la segunda forma. Y la tercera forma de tocar esta canción es acá, en los ritmos naturales que lleva este. Empiezas en la y te pasas a re menor y después te pasas a lo que es sol y luego ya te vuelves a regresar a la. Estos acordes de acá son los mismos de acá. Si es la menor, re menor y sol. La menor. Sí, son los mismos acordes que son acá, nomás que acá van sostenidos para que se escuche lo que es el ritmo del ska, para que lo puedas hacer. Recuerda que debes de practicar lo que son estos sostenidos, porque si vas a tocar y cantar la canción al mismo tiempo, la de Bongo Bong, pues sí es necesario que practiques mucho los sostenidos, porque es cansado, y a media canción te puedes cansar de la muñeca y no la vas a cantar completa. Entonces sí es muy recomendable que practiques mucho lo que son los sostenidos, ¿ok? Entonces así sería en acordes naturales, pues. Digo, si se te complica acá los sostenidos, no se te cansa mucho, pues lo puedes hacer aquí fácilmente, así. Sí, y así es como sería la forma más fácil, pues, de tocar esta canción de Bongo Bong. Sí, recuerda que lleva estos acordes: la menor, re menor y sol. Ya te vuelves a regresar otra vez a lo que es la menor. Y es los rasgueos. El rasgueo se vendría siendo así. Sí, vas a hacer ahogándolo de abajo hacia arriba y luego de abajo hacia arriba. Primero de arriba hacia abajo, luego de abajo hacia arriba, así. Sí, así es como sería. Sí, ya nada más lo haces con práctica y pues ya te va a salir, amigo. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya servido lo que te comparto. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo video. Y bueno, recuerden que ahorita voy a estar subiendo a puros tutoriales de Zona Ganja y de Manu Chao, que son los más populares, pues, porque yo subo
un video de Manu Chao y pues sí, tiene más visitas pues, y los de Zona Ganja también. Entonces nos vamos a enfocar en estas bandas que son de lo más clásico. Manu Chao ni se diga, y Zona Ganja pues también. Entonces nos vemos en el próximo video y que el reggae te acompañe. Bendiciones.